Aquí estamos de nuevo en el plató de Caibus Televisión. Son las 4 de la tarde, hora de Madrid, capital de España. Vamos ya con la parte macroeconómica. Como siempre os traigo 5 gráficos muy interesantes. Vamos con el primero, ponerlo en grande, para que no perdáis detalle. Es un gráfico muy importante de las expectativas de inflación en Estados Unidos. Fijaros, gráfico o línea azul oscura, como se han desplomado. Expectativas a largo plazo. De hecho, ya se descuenta con que va a llegar, entre comillas, sencillamente, yo no estoy muy de acuerdo, pero os cuento lo que hay, lo que esperan los inversores, al 2%, y evidentemente ya están cayendo también las perspectivas de los tipos de interés. Esto es lo que os cuenta el mercado a día de hoy. Básicamente una recesión similar a la de 2008, un shock deflacionario, mejor dicho, similar al de 2008. Recordar que la recesión en aquel ciclo fue tremenda, fue una de las peores recesiones de la historia. Bueno, pues es lo que os cuenta el mercado a día de hoy, es decir, que caiga la inflación porque va a ser tan brutal la recesión o depresión económica que evidentemente se va a llevar por delante los precios, ¿no? Esto es lo que es cuenta a largo el mercado. Y evidentemente, ¿cómo influye esto en la tasa, en las expectativas de tipos de interés? Con que a largo plazo empiezan a caer, es decir, que la banca central tenga que bajar tipos de interés. ¿Para qué? Para controlar esa recesión que está por llegar. Es un poco lo que es cuenta el mercado de cara al año 2023. Por lo tanto, es muy normal que, visto esto, la curva de tipos se mantenga totalmente invertida en próximos meses y que la trade esté en la parte larga de la curva. Bien, la Reserva Federal, ¿qué puede hacer? Controlar la parte baja de la curva. Es lo único que puede hacer. Solo controla la parte baja, eso es en lo que tiene influencia, no en la parte alta, ¿no? Por tanto, como digo, es muy normal que se mantenga de momento invertida y que la trade, la inversión, que sabéis que nosotros estamos ya posicionados, esté en la parte larga de la misma. Yo siempre digo que desde mi punto de vista es una inversión clarísima la que nos está dejando ahora mismo el mercado de manual, invertir ahora mismo en bonos de largo plazo, esperando una subida en precio, caída del rendimiento es muy importante en próximos meses. Nosotros estamos en el 10 años, ya lo sabéis, en Estados Unidos. Podéis también ver el TLT, el ETF, el ticker es TLT, que es muy interesante también para invertir, lo estuvimos analizando la semana pasada. Desde mi punto de vista, fuera de riesgo de cubrir riesgo de divisa o no, creo que hay una oportunidad de inversión tremenda, repito, en la parte larga de los bonos estadounidenses debido a las expectativas de mercado que estoy explicando en esta gráfica que veis detrás de mí. Pero es lo que os cuenta el mercado. Oye, que no creo que sea tan sencillo bajar la inflación al 2% en el año 2023, De hecho, creo que hay una inflación pegajosa que va a ser del 5% debido a las presiones salariales y los conflictos geopolíticos, también la deslocalización o ya que no es un factor deflacionario, porque cada vez hay más proteccionismo, la transición energética, es decir, hay muchas fuerzas inflacionarias, no tantas fuerzas deflacionarias como tuvimos en las últimas 2 décadas. Desde mi punto de vista, creo que es un optimismo de mercado bastante irracional. Oye, me puedo equivocar yo, por supuesto, pero creo que va a ser relativamente sencillo, y ya lo estamos viendo en Estados Unidos, una bajada de la inflación de ese 9% al 5,5%, y que ahí va a ser bastante complicado, a pesar de políticas contractivas, bajar la inflación, porque es estructural en gran medida. En parte también, como digo, pues esas presiones salariales y esa escasez de trabajadores que hay en el mercado laboral estadounidense. Por lo tanto, yo no estoy muy de acuerdo con las expectativas de mercado, creo que es una ineficiencia, pero evidentemente es opinión personal. Yo aquí os enseño y mi deber es mostraros lo que el mercado descuenta, que es que vamos a tener un shock deflacionario similar al del año 2008, que va a llevar al IPC, al objetivo del 2%, y que eso va a posibilitar a la FED del año 2023, posiblemente en el segundo semestre, ya empezar a bajar tipos de interés, es decir, a acometer políticas expansivas. Esto es muy importante, estas expectativas, para lo que puedan hacer los mercados, tanto de bonos como de renta variable. Dicho esto, vamos ya con la siguiente gráfica, la siguiente imagen. Fijaros, también impactante el peso de las recompras de acciones. Fijaros, ya en máximos históricos, cada vez la cotización depende, las subidas de bolsa dependen más de las recompras de acciones. Es que esto es una forma básicamente de repartir dividendos, pero con mejores condiciones fiscales, una retribución, ¿no?, de la empresa a sus accionistas. Yo no estoy en contra, hay mucho debate, ¿no?, sobre si las recompras son buenas o malas, pero evidentemente es liquidez que se utiliza no para invertir en actividad económica, en contrataciones, en nuevas inversiones, sino simplemente para retribuir al accionista y para maquillar, por supuesto, los precios y las cotizaciones. Que esto es un problema que hemos tenido, y lo explicábamos antes, en el mercado energético. Había una falta de CAPEX tremendo, no ha habido inversión en nuevas explotaciones. Es verdad que aquí
también ha influido esa regulación y ese poco incentivo debido a esa transición energética y el querer acabar con los combustibles fósiles, o por lo menos el desincentivarlos, pero el hecho de que no haya CAPEX o que en la caja de las empresas no se dedique a nuevas inversiones o a nueva contratación o a expansión de la empresa, que no se dedique a CAPEX y que se dedique a recompra de acciones, evidentemente puede dejar problemas estructurales en el medio y largo plazo. Falta de inversión que impida que la empresa progrese como debería en próximos años. Desde mi punto de vista, y esto ya es opinión de nuevo personal, creo que es un error dedicar casi toda la caja a la recompra de acciones para que los grandes ejecutivos cumplan con sus objetivos y puedan atribuirse grandes bonus, etcétera, etcétera. Es verdad que es una retribución al accionista, que no digo que esté mal, pero hay una falta de CAPEX evidente en la economía, ¿no? Evidente, y esto puede generar problemas estructurales, repito, en el medio y largo plazo. De momento, el peso que tiene en la bolsa, en esta última subida, es tremendo en general. En la última década, las recompras de acciones, que para el día de hoy está bien, pero que puede dejar una falta de inversión tremenda en próximos años. Otro factor a tener muy en cuenta. Aquí os abro debate y os pregunto a vosotros si creéis que las recompras de acciones son buenas o malas. Recordad que la gran crisis financiera del año 29 tuvieron que ser prohibidas, ¿eh? Con eso lo digo todo. Vamos ya con el siguiente gráfico, el tercero de la tarde. Fijaros, nueva actividad nuclear o nueva inversión en actividad nuclear. Fijaos los países, China, India, cómo están siendo desde mi punto de vista los más listos de la clase y sin esos prejuicios ecologistas que tenemos, por ejemplo, en Europa, que son tremendamente nocivos. Sobre todo hablando de la energía nuclear, ahí estamos viendo muchísima inversión a muy largo plazo. Sabéis que los reactores nucleares pues, se amortizan en eso de 80 a 100 años. Por tanto, pensando en muy largo plazo, China, en general, los emerging markets, pues invirtiendo en energía nuclear, a pesar, por ejemplo, de China, de ser el país que más nos vende placas solares y energía eólica, pues deben ver que no es tan a corto plazo la sustitución de la energía nuclear, los combustibles fósiles por energía renovable, porque a pesar de ser el país que más nos vende todo ese tipo de inputs para la cadena o para la construcción de energías renovables, a pesar de eso está invirtiendo muchísimo en energía nuclear, ¿eh? Ahí lo dejo, desde mi punto de vista, error grosero y histórico de Europa el haber hecho esta nocivísima transición energética y, entre otras partes, el haber cerrado tan pronto la energía nuclear, ¿no? Algo de lo que pagaremos las sociedades presentes y sobre todo las generaciones futuras. Tremendo. Y aquí los más listos de la clase, en un futuro, en una nueva hegemonía mundial, creo que esto es importantísimo, siempre mirar el lado energético. China, por supuesto, aquí el más listo de la clase. Vamos ya con el siguiente, con el cuarto gráfico de la tarde. Fijaos qué interesante, esto es el indicador de Conference Board de Michigan, para que nos hagamos una idea, cómo lleva una caída de más de 5 meses consecutivos y la velocidad de la caída siempre, esto digo siempre, que lo hemos visto antes en la historia, ha llevado a la economía a una recesión. Son cada vez más gráficos los que nos apuntan a esto. Hay aquí optimistas, alcistas, economistas pagados por el poder político, gente dentro de la banca central, el entorno de Jackson Hole, que nos dirán que no, que la economía no está muy bien, que es un aterrizaje suave, etcétera, etcétera. Pero es que todos los indicadores, y esto no es palabrería, son indicadores económicos, son imágenes que no se pueden engañar, indican claramente que nos vamos a una recesión. Ya hemos comentado varias veces la inversión de la curva de tipos, el desplome de la confianza del consumidor. Aquí vemos el indicador de Conference Board de Michigan, que siempre que hemos visto esta caída de 5 meses de la actividad, hemos ido a la recesión. Amigos, esta vez es diferente, lo escucharéis mil veces esa frase, pero no, es muy complicado y siempre es una falacia tremenda lo de que esta vez es diferente. ¿Por qué? Porque los indicadores económicos no suelen mentir. Los que sí suelen mentir suelen ser los políticos y el entorno que rodea al establishment. Vamos ya con el siguiente gráfico y el último ya de la tarde dentro de esta sección macroeconómica. Fijaros, este gráfico es interesantísimo para que veamos cómo, a pesar de las subidas fuertes que hemos tenido en renta variable en estas últimas semanas, la posición de los grandes hedge funds, de las manos fuertes, sigue siendo netamente corta. Es decir, está prácticamente en máximos. Porque se hablaba mucho de que estas subidas respondían a un cierre de cortos de los CTAs, de los hedge funds, de los grandes bancos de inversión. Sin embargo, para nada. Puede haber cierre de cortos, pero es que siguen con una posición, las manos fuertes, netamente corta. Y esto se puede ver desde un prisma alcista y bajista. Prisma alcista, si los hedge funds tienen que verse obligados realmente a cerrar esas posiciones de cortos,
puede haber un cierre masivo de las posiciones de venta y que se extienda el rebote alcista muchísimo más. Otra cosa es que por fin los hedge funds impongan su posición, su fuerza, y realmente esos cortos acaben llevando al mercado a una gran caída. Y ya eso, cuando ya estén en ganancias, sí, esos cierres de cortos evidentemente provocarán de nuevo rebotes, pero aquí es como lo querráis ver, ¿no? Si tendrán que verse obligados a esos cierres de cortos los hedge funds, pues evidentemente veremos más squeeze y por tanto subidas muy importantes, o si por fin impondrán su fuerza bruta los hedge funds y harán caer a los mercados. Pero tremendo que a pesar de estas fuertísimas subidas siga habiendo una posición neta bajista en los grandes hedge funds. Ahí lo dejo, esto depende de cómo se quiera interpretar. Yo, como siempre, os doy mi opinión personal, os dejo los gráficos, que es mi obligación, es mi deber ser lo más transparente y honrado posible. Aquí en Calurus somos un medio independiente y podemos serlo, afortunadamente, por eso hablamos sin tapujos. Y aquí os dejo, parte macroeconómica imprescindible para entender lo que está pasando en el mundo.